Olá, olá, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más para juntos estudiar la palabra del Señor acá en el proyecto Reavivados por su palabra. Es una alegría poder estar contigo una vez más y hoy vamos a reflexionar en Isaías capítulo 30. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora pedimos tu sabiduría para comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, Isaías capítulo 30, que es el capítulo que vamos a reflexionar hoy, es un capítulo lindo que presenta varias lecciones espirituales. Yo quisiera compartir contigo algunas de ellas y recalcar la importancia de que tú separes un tiempito para Dios todos los días, para orar, conversar con Dios, como un amigo cuando abre el corazón para su amigo, ¿está bien? Entonces, tener un momento para conversar con Dios, un momento para interceder, para alabar su nombre, ¿verdad? Y también para escuchar su voz a través de la Biblia. Bueno, nosotros vamos a reflexionar entonces, estamos acá en el capítulo 30, acá tenemos un nuevo ay. ¿Te acuerdas que yo mencioné que en el capítulo 29 de ayer estaba el segundo ay y en el capítulo 28 el primero ay de una serie de 6 ayes en que se dan mensajes de advertencias y que se alternan con promesas de salvación? En el capítulo 30 tenemos el tercer ay y acá nosotros tenemos entonces este mensaje que tiene por probable trasfondo maniobras políticas, una rebelión contra Asiria y con ayuda de Egipto, que quizás por la muerte de Sargón en el año 705. Y acá dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Versículo 2, se apartan para descender a Egipto. No me han consultado. Quieren fortalecerse con la fuerza del faraón y ponen su esperanza en el amparo de Egipto. Pero la fuerza del faraón se cambiará en vergüenza. Cuando yo leí ese texto, orando, pidiendo al Señor que hablara en mi corazón, yo entendí acá algunas cosas muy importantes. En primer lugar, hay una amonestación contra los que se apartan de Dios, ¿verdad? Para buscar fuerza, sabiduría lejos del Señor. Es verdad que podemos conocer mucho en este mundo, pero querido amigo, querida amiga, Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Dios es aquel que nos puede dar lo que nosotros realmente necesitamos. No hay esperanza en este mundo, porque todo que hay acá pasará rápidamente y se terminará. Pero Dios es eterno y es el mismo ayer, hoy y lo será para siempre. Vale la pena confiar en Dios, no en el dinero, no en el conocimiento humano, no en la fama, no en el poder, ¿verdad? No en las personas. Dios tiene que ser el primero, el último y el único de nuestra vida. Bueno, acá también dice que los que confían en este mundo se avergonzarán y muy probablemente podrán pasar por desilusiones porque en este mundo toda historia de amor termina en dolor. Toda, porque aunque tú tengas una vida linda en tu casa, por ejemplo, cuando uno muere, termina en dolor. Entonces, los que se alejan del Señor, dice el versículo 5, y confían en las cosas de este mundo, acá caracterizada por el Egipto, serán avergonzados. Bueno, y acá dice que el versículo 7, la ayuda de Egipto será vana e inútil. ¿Por qué? Porque lo que mencioné, aunque tú tengas mucha plata y mucho dinero, este mundo pasará. Bueno, el versículo 8 dice, y acá el versículo 8 yo quisiera recalcar, para mí, viste que es importante que tú tomes un tiempito para leer toda la Biblia y separar por lo menos un versículo de la Biblia donde tú puedas subrayar y ver el mensaje que Dios te está trayendo en aquel día. Yo subrayé de manera especial el versículo 8. Dice,
Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla en la presencia de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Lo que yo quisiera mostrar para ti hoy es este cuaderno que yo tengo acá. Este cuadernito empecé a usar, usaba más antiguamente, después paré un rato y ahora volví a usar una vez más. Es un cuadernito donde tú puedes anotar, hacer tus anotaciones de la lectura bíblica. La importancia de esto es que cuando tú escribes lo que Dios te está hablando, tú puedes registrar más en tu memoria, aprender más lo que estás leyendo. Y después tú puedes orar al Señor mencionando lo que escribiste en el cuaderno. Puede ser una hoja normal de un cuaderno, puede ser algo más pequeño como que este aquí incluso yo gané. Bueno, y ahora estoy escribiendo en él. El versículo 8 dice, escribe la visión. Claro, es un mensaje para el profeta, para que pudiera escribir un mensaje que quedaría para las generaciones venideras. Pero yo estoy entendiendo acá también como un mensaje para mí, de manera personal, y para vos. Si tomamos tiempo para escribir el mensaje, las impresiones que hemos recibido en por lo menos un versículo de la Biblia dentro del capítulo del día, yo estoy seguro de que tú aprenderás mucho y después puedes volver a lo largo del día y leer lo que escribiste en el libro. Quedará para que tú puedas recordar el mensaje que Dios ha traído para ti en este día. Entonces quisiera dejarte un desafío ahora para que tú puedas elegir un cuaderno, una hoja, ¿verdad? Y empiece a hacerlo. Ahora, lea el capítulo del día y entonces diga, Señor, habla conmigo en uno o dos versículos de manera especial. Y ahí entonces tú agarras tu cuadernito y escribes el mensaje que Dios te ha traído en aquel día de manera especial. ¿Está bien? Queda el desafío para ti. Bueno, el versículo 9 para mí también es muy interesante porque dice, este pueblo es rebelde, son hijos mentirosos. Viste que los mensajes de juicio que encontramos en este capítulo y en todo el libro de Isaías no es porque Dios tiene gana en condenar, sino porque el pueblo es rebelde. El pueblo toma la decisión de alejarse del Señor, de no respetar el orden, las ordenanzas del Señor. Y entonces cosechan el resultado de sus propias elecciones. Bueno, después dice acá que el pueblo dejó el camino, se apartó de la senda, versículo 11, versículo 9, en las últimas líneas aún dice, los hijos no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Viste? El pueblo es rebelde, no escuchó la voz de Dios, dejó el camino y se apartó de la senda. Entonces fue una decisión del pueblo cosechar el juicio. El juicio, ya mencionamos, está aquí en Isaías, es una obra extraña de Dios, porque Dios no tiene placer, no le gusta condenar, y sí salvar. Jesús vino para salvar, no para condenar. Pero cuando uno se aleja de Dios y suelta la única esperanza que tiene, la única mano que le puede salvar, entonces uno cae y sumergirá en las aguas del océano del pecado. Así que vale la pena agarrar la mano del Señor y mantenerse firmes en ella, porque Él nos salvará. Versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en la conversión, en el reposo seréis salvos. En la quietud y confianza estará vuestra fortaleza. No hay que andar agitado de un lado para el otro, sino que hay que confiar. Ayer yo mencioné en el versículo 15 del capítulo 29 que debemos nos esconder en Dios para no tener que escondernos de Él en un futuro cercano. Acá dice, esperad en Jehová, Él es vuestra fortaleza. ¿Estás temblando de miedo? Dios es nuestra fortaleza. ¿Está pasando por luchas en tu vida? Dios es nuestro refugio. Así que, amigo, vamos a confiar en Él. El versículo 18 dice, sin embargo, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. ¿Por qué Dios no ha venido todavía, amigos? Porque Él quiere salvar a todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 menciona esto, versículo 9. Dice que Jesús
le gustaría a Él salvar a todos. Y yo quisiera leer aquí contigo, solo para recalcar ese texto que mencioné, ¿verdad? Que está en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 8, que está cerquita de Apocalipsis. Aquí estoy. Vamos a leer este capítulo entonces. Dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo del Señor, salvar a todos, pero no todos se van a salvar porque la gente no aceptará el llamado. Bueno, y acá dice el versículo 18, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, a pesar de todo será exaltado, tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Bienaventurados los que confían en Él. Maravilla, queridos amigos. Cuántos mensajes lindos de este capítulo. Bueno, los que escuchan al Señor, y viste, te voy a mencionar ahora. Presta atención en este momento. Versículo 21 dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él. Este es el camino, no echéis la mano a la derecha, ni tampoco desviéis la mano a la izquierda. Dios habla detrás de nosotros y dice, este es el camino, porque Él nos quiere salvar. El Espíritu Santo acá hace la obra de mostrarnos el camino, de hacer el llamado. El versículo 23 dice, el Señor dará lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan abundante, sustancioso como fruto de la tierra. Querido amigo, aquí muestra un Dios que cuida, un Dios que envía lluvia. La lluvia aquí, claro, era una referencia a la tierra literal, pero la lluvia también una referencia a la lluvia del Espíritu Santo, que está listo para derramar bendiciones sin medida sobre tu vida. Él nos puede llamar, Él nos puede conducir, Él nos puede decir, este es el camino, andad por Él. Y si escuchamos la voz del Señor, entonces el versículo 27 dice, su rostro será encendido como llamas de fuego. El versículo 29 dice, tendréis alegría del corazón y Jehová hará oír su voz potente. Es un mensaje de juicio, pero también un mensaje de esperanza, de destrucción de los impíos, pero también de salvación de los justos. En este momento yo quisiera entonces invitarte para que tú puedas confiar en Dios, poner tu vida en las manos del Señor y estoy seguro, milagros van a pasar en tu vida. Amén. Así que yo quisiera orar por ti entonces en este momento. No importa dónde tú estás, Dios te puede salvar. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos de buscarte, de alabarte, de confiar en ti. Entrego en tus manos mi vida, entrego en tus manos la vida de todos los que oran conmigo. Queremos encontrar la salvación, la alegría de la salvación en Cristo Jesús y por eso entregamos nuestras vidas a Él. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, confía en Él y mañana nos vemos para ser una vez más revivados por su palabra. Chao, chao.